¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, como todos los días martes, a esto que es consultorio previsional. Todo lo que concierne a la orientación previsional aquí en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, justamente con la conducción del doctor Pablo Lieberman en Galáctica Internacional. Para que puedas conocer todo lo concerniente a la seguridad social para el futuro de tu vida, esto es el consultorio previsional con el doctor Pablo Lieberman en Galáctica Internacional. Todas las inquietudes de este tiempo, lo que necesitas para generar y obtener tu futuro a jubilación, ¿por qué es conveniente asesorarte con un abogado especializado en el tema? Estas y muchas otras preguntas son las que te vamos a ir justamente comentando y actualizando para que realmente tengas una buena calidad de vida en tu justamente etapa de la tercera edad. Consultorio previsional, justamente un programa para que sepas cómo podés jubilarte mejor. Bueno, gente, aquí estamos. Bienvenido el doctor justamente Pablo Lieberman. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Gracias. Hoy estamos espacio, ¿no? Un temita realmente muy interesante, el que seguramente vamos a estar dialogando y planteando contigo, porque es un tema que realmente preocupa mucho a la sociedad de estos tiempos y está justamente relacionado, Pablo, con el tema de los ingresos que tienen nuestros mayores, en el cual notamos que hay realmente una serie de dificultades tremendas, ¿no? Lo que se está dando con el tema de los incrementos constantes de la canasta familiar, la falencia que hay en la atención médica, en las prestaciones sociales, justamente. Pero hay otro tema tal vez más preocupante, que es lo que está relacionado con lo que tienen que pagar innecesariamente nuestros mayores con respecto al tema del IVA, ¿no? ¿Se plantea alguna alternativa futura o crees vos que sería interesante empezar a analizar realmente algo que los funcionarios, que los gobernantes nunca han tocado, que es de pronto ver cómo resuelven la devolución del IVA a los jubilados, a nuestros mayores? Absolutamente. A ver, a mí me ha tocado intervenir en reclamos, ahora en menor Ajá, cantidad, sí, de jubilados que estaban, digamos, que tenían que pagar impuestos a las ganancias, es decir, el haber jubilatorio está agravado por este impuesto y claro. la, la Corte Suprema de Justicia, en un leading case llamado Blanco en el año 2019, fijó una postura, ¿sí?, al Ajá, respecto y, digamos, los tribunales inferiores fueron siguiendo ese posicionamiento y declararon inconstitucional o fueron declarando inválido el pago de impuestos a las ganancias por parte de los jubilados, ajá, ¿sí? Eh, Eso lo que pasa es que el impuesto a la ganancia es un impuesto de carácter directo, ¿sí? Un impuesto de los llamados directos. El tema es el IVA. El IVA es claro. el típico impuesto al consumo, es Ahí decir, está, claro. es un impuesto indirecto. Es decir, los impuestos en líneas generales siempre gravan, es decir, el Estado, obviamente el Estado necesita recaudar, eso nadie lo discute, pero lo hace a través de distintos mecanismos tributarios. Uno de esos mecanismos tributarios son los impuestos, ¿sí? El impuesto a las ganancias es el típico impuesto directo y el impuesto al valor agregado, el IVA, es Claro. el típico impuesto indirecto. Si Ajá, en general los impuestos graban lo que se denomina una manifestación de la riqueza de la persona. Es decir, sí. cómo deduce el Estado, ¿sí?, que necesita recaudar, que tiene que recaudar, que una persona tiene ingresos o tiene una capacidad contributiva. Por lo que tiene, ¿sí?, o por lo que gana, ¿eh?, los réditos, que ahí aparecen el impuesto a las ganancias, que eso ya fue de alguna manera zanjado prácticamente por la justicia, Sí. y el otro, el IVA. El IVA es por lo que consume, que también es otra manifestación de la riqueza de las personas. Ajá. Todos los impuestos están sujetos a todos los principios constitucionales que limitan ese poder tributario. Y Sí. acá es donde aparece el tema del IVA. Claro. Es decir, el IVA, es decir, que es un impuesto a los consumos, de alguna manera, es decir, tanto el jubilado, es decir, el jubilado que tiene ingresos en líneas generales magros, los paga.
y los pagaba un 21%, que es el IVA general, es la regla general. Entonces, Sí. a partir de acá hubieron ciertos, como siempre digo, parches, ¿no? Ajá. Devolución del IVA, o que, por ejemplo, ciertos descuentos especiales, o que tal día hayan descuentos especiales, Ajá. en ese sentido, que hayan, digamos, determinados tipos de, de devoluciones, pero Sí. lo que no se trató, ¿sí? Lo que no se trató hasta ahora es justamente desgravar, ¿sí? Ajá. Desgravar el IVA directamente al jubilado, por el mero hecho de ser jubilado, ¿sí? Sí. Creo que entiendo yo que ese es un proyecto, es decir, he recibido consultas al respecto, ¿no? Por supuesto que las personas tienen que animarse para poder, evidentemente, reclamarle al Estado estar exento del pago del IVA, por lo menos en los productos alimenticios o los productos de primera Claro, porque necesidad. eso es una locura realmente. Tenemos, qué sé yo, 3 o 4 procesos de pago en reiteradas oportunidades del IVA que le llegan justamente con esos recargos al jubilado. ¿Cómo es que nadie desde el Congreso de la Argentina, en el Parlamento Nacional, nunca se les ha ocurrido empezar a trabajar con estos temas básicos y elementales? ¿Viste? Pierden tanto tiempo en infinidad de pavadas y de estupideces que cómo es que han pasado décadas y no se han ocupado realmente de resolver este problema básico que es complejo justamente porque le saca la penosa jubilación que están recibiendo nuestros mayores también, ¿no? Exactamente. A ver, uno de los principios impositivos que es común a todos los impuestos, es decir, tanto Ajá, los impuestos directos como los impuestos indirectos, es que no exista lo que se llama confiscatoriedad, que no sean claro. confiscatorios. Entonces, el haber jubilatorio ya de por sí es magro. Mm, Y si ese haber jubilatorio, que en definitiva principalmente se destina claro. al consumo, Ajá, ¿sí? Termina siendo, entiendo yo, confiscatorio. totalmente, claro. Exactamente. Si cuando hablamos de algo, de los términos confiscatorios, cuando Sí. en el derecho, en las finanzas se habla de que algo es confiscatorio, implica que el Estado, ¿sí? Se está excediendo en su potestad, en este caso, de imponer tributos, como podría ser el caso del impuesto al valor agregado. Ajá. Ahí yo recibo consultas, por A ver. supuesto que bueno, ahí dando vuelta un borrador donde justamente va en línea con ese argumento. Por Sí. supuesto que, bueno, habrá que uno tendrá que tener una recepción de un juez que acompañe Ajá. esta petición. Pero evidentemente el vacío, ¿no? Siempre digo, ¿no? Sí. El vacío normativo o la omisión de los legisladores en por lo menos discutir este tema, por lo menos como un punto de arranque, por Claro. lo menos de discutir, de ponerlo sobre la agenda, ¿no? Es En la raro, es agenda, llamativo ¿no? que nunca hayan interpretado esta cuestión, este tema tan delicado realmente que toca, como ya lo vienen haciendo más profundamente el bolsillo de nuestros mayores, que encima, como vos lo planteabas, reciben una jubilación magra que no les sirve para nada y realmente que encima le estén sacando permanentemente el IVA y otros gastos generales que no tienen sentido, ¿no? Claro, pues fíjese que el IVA, que en definitiva es un impuesto muy, a ver, insisto, el Estado cuando grava el IVA está presuponiendo que la persona que está consumiendo Sí. ese producto, ese servicio, ¿sí? Tiene lo que se denomina una capacidad contributiva, ¿sí? Está posibilitado de poder aportar a las arcas del Estado, que Ajá, insisto, claro. es uno de los principios más importantes de un punto de vista tributario, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo que hay que ponderar es que el jubilado, Sí. ya por el mero hecho de ser jubilado, su ingreso se disminuye enormemente, Ajá. ¿sí? Y además las actualizaciones no acompañan este fenómeno inflacionario. Entonces siempre, digamos, los ajustes, los distintos tipos de movilidad, nunca van a compensar esa pérdida del poder adquisitivo que tiene el haber jubilatorio, ¿sí? Ajá. Donde justamente yo le decía que a partir de ahí aparecen ciertos, como yo decía antes, parches, ¿no? Sí, Devolución del IVA, claro. tal día hay un descuento especial, que lo cual está bien, eso es algo privado de los supermercados, pero este tema de la devolución del IVA, por hoy no, o por determinados meses bajamos el IVA en determinados productos, los precios cuidados, Claro. así que terminan siendo, obviamente va destinado a los sectores de menor ingreso económico, ¿no? Y lo Sí, cual sí, está bien, está claro. bien que el Estado piense, ¿no? Más bien, De alguna sí. manera proteger a los más débiles, porque bueno, Mm, es algo que es lógico, ¿no? claro. En Que ese le sentido, corresponde hacerlo, pero vemos que responde a que está hacerlo. muy descuidado esa protección que supuestamente deberían estar comprometidos a hacerlo permanentemente, ¿no? Ahí aparece la eficacia o no.
pero digamos, debería estar sobre la Sí, agenda, como decía antes, la discusión acerca de si el jubilado tiene que pagar o no determinados productos o determinados servicios con IVA. Por ejemplo, la medicina prepaga. La medicina claro. prepaga también tiene un IVA. Mm. Está bien, es un IVA menor, un 10,5, Pero pero es piensen que el un... 10,5 en Sí, otros países es el tope, por claro. ejemplo, del IVA. ¿Sí? Ajá, Es decir, si uno va a Uruguay, por ejemplo, sí. ¿no? Es decir, y consume, bueno, está discriminado el IVA y cuando vuelve, Te lo lo reintegran, vuelven y claro. se reintegra. Claro. Si Ahora, ¿qué debería pasa existir con la ese... Argentina que sigue insistiendo, Pablo, con estas fórmulas realmente de presión constante y más a gente de la tercera edad que realmente reciben unos sueldos miserables para complicarle un poco más la vida? Siempre esto lo estamos viendo y hace años, hace décadas que siempre pasa lo mismo, ¿no? yo entiendo que hay una cuestión, entiendo yo, política institucional y por otro lado Ajá, una cuestión jurídica. Si yo ajá, puedo hablar más de lo jurídico, pero desde claro, lo jurídico, insisto, entiendo que esto termina siendo confiscatorio. Desde lo político institucional, lo que hay que sí, recordar es que el IVA es un impuesto indirecto, es un impuesto que está dentro de lo que es la coparticipación federal, sí, con lo cual ese IVA que recauda el Estado, el gobierno central, a través ajá, de la AFIP, después, bueno, se reparte en las provincias a través de este mecanismo llamado coparticipación federal y uno desconoce el destino que le da a cada provincia, si le da sí, un buen destino, un mal destino, es decir, bueno, a los hechos uno se remite, ¿no? claro, Pero en definitiva es un proyecto que tendría muchísima, seguramente, muchísimo rechazo, ajá, posiblemente, o ser refractario, o sí, todo lo que ajá, yo comenté antes explica un poco que nadie haya pensado hasta ahora de establecer algún tipo de proyecto al respecto, porque claro, detrás de todo eso hay un tema institucional, es cierto, que es sí, la coparticipación, que son los ingresos de las provincias, que también, dicho sea de paso, existe este mecanismo de coparticipación ajá, porque las provincias no pueden generar sus propios recursos financieros, ajá, ¿sí? Pero más allá de lo político, ¿sí? Está lo jurídico, que tiene que ver con la protección, por supuesto, de las personas de, de este tipo de recursos, que son muy magros, ¿no? claro. ¿Hay alguna manera de instrumentar algún tipo de reclamos? O sea, en caso, por ejemplo, de poder generar algún tipo de amparo ante la justicia, ¿esto contra quién debería hacer? ¿Contra la AFIP, contra la ANSES, contra el PAMI? O sea, ¿cuál sería, vos considerás, el sistema ideal para implementar justamente para hacer una presentación de amparo a aquellos Sí, jubilados que se sientan tocados, que en este caso son la gran mayoría de todos las mujeres y los hombres jubilados de la República Argentina, ¿no? Porque esto por ya supuesto. viene de hace décadas y es un tema realmente que ningún diputado, ningún senador, ningún legislador a lo largo de estos años se ha ocupado, se ha preocupado de este tipo de cosas, ¿no? Claro, Es llamativo esto sí. que estamos planteando cuando realmente tendría que haber surgido desde el propio Parlamento Nacional, desde el Congreso de la Argentina, que nosotros como comunicadores sociales tengamos que plantear estas cosas a pesar de toda la gran cantidad de cientos de representantes justamente del pueblo que no se ocupan de estos problemas tan sensibles de nuestros mayores, ¿no? Perfecto. Es decir, el mecanismo procesal es muy similar a cuando se interponen los amparos contra el impuesto a la ganancia Ajá, que paga el laboratorio jubilatorio. Es decir, en principio sería la acción de amparo, ¿sí? claro. En línea general. Y si no es la acción de amparo, el juez lo va a calificar a través de un proceso bastante parecido, que es acción declarativa de certeza, pero va en el mismo sentido, la acción de Ajá, amparo. La persona a la cual se dirige este tipo de reclamo, como sí. los impuestos a las ganancias, la AFIP, porque la AFIP Ajá. es, en definitiva, el órgano encargado de ejecutar la Ah, ah, política tributaria del Estado argentino. ¿Sí? ajá. Es una entidad autárquica que se encarga básicamente de ejecutar esta política tributaria, donde entre otras facultades está justamente recaudar impuestos, que nadie discute, Claro. insisto, la potestad del Estado de recaudar impuestos, la legitimidad de AFIP de ninguna manera. ¿Sí? Acá simplemente lo que uno está planteando, ¿no? Y demostrando Sí. que Ajá. el pago, ¿no? de este tipo de impuestos lo que termina haciendo es confiscar, ¿sí? En definitiva, ese haber jubilatorio que forma parte del Claro. patrimonio del jubilado. ¿Sí? Ajá. Se puede, eventualmente citar al ANSES como tercero Ajá. interesado, pero Claro. no lo veo, pero digamos, en principio, el demandado, a dónde dirigir el reclamo es la FIP, Claro, porque la FIP todo legitima. el mecanismo administrativo pasa directamente a través de la FIP, evidentemente, ¿no? O sea, Exactamente. Y el si bien jubilado tendrá, interactúan juntos,
el PAMI con la ANSES y demás, pero evidentemente el que digita todo esto, en Es definitiva, es la Agencia Federal de Ingresos Públicos. la agencia, exactamente. Ajá. Y el Ahora jubilado, es raro esto, que te vuelvo, no es que quiera insistir, ¿no, Pablo? Pero es raro que nadie desde el gobierno, justamente en todos estos años que han pasado, se haya preocupado de ver cómo resolver esta situación, sabiendo que le están metiendo la mano en el bolsillo con esto y con otros temas justamente a los jubilados que no tienen un poder adquisitivo básico y elemental, ¿no? sí. A ver, el Congreso es una caja de resonancia de la Ajá, sociedad argentina. Obviamente sí, habrán algunos sectores, me imagino yo, del lado del Senado, que ajá, será refractario porque ahí están, digamos, el tema representar a las provincias. En la Cámara de ajá, Diputados habrá otro tipo de claro. representatividad, habrá algún sector político que me imagino, sí, es cierto, a mí me suena raro que ni Por siquiera se eso haya te digo. puesto sobre la agenda, Ajá, ¿no? Pero bueno, en definitiva, está ese vacío lo debería llenar, eh, digamos, el juez, en ajá, este caso, demostrando, es decir, en este caso el jubilado tendrá que demostrar su haber jubilatorio, es decir, en claro, líneas generales los haberes jubilatorios está la mínima y la máxima. sí. Pero el haber máximo de un jubilado tampoco es exorbitante, Claro. estamos No hablando es de para tirar manteca al jubilaciones. techo, como dicen tampoco, eh, ¿no? Hoy por hoy, realmente, como están las cosas con la tremenda devaluación y con el aumento de precios diarios prácticamente que hay, con un gobierno que no tiene ningún tipo de ejercer el control como para frenar esta locura que vivimos todas las semanas, ¿no? claro, exactamente. No, yo decía, ¿no? Que en definitiva las respuestas han sido por, digamos, mecanismos que lamentablemente no tuvieron buen fin, ¿no? Este Claro, tema de los precios máximos, los precios cuidados, que por determinado lapso no se puede aumentar, y todo en definitiva termina en algún momento haciendo eclosión, ¿no? sí, Sobre, bueno, es una inflación contenida, pero claro, en cambio el IVA, es decir, no, es decir, no, en definitiva, si bien forma parte del precio, no es un sí, generador en sí del valor de ese producto. claro, ahí está. ¿Y vos crees que esto se puede revertir de alguna manera o concientizar justamente al Estado argentino para que empiece a tomar medidas acordes para por lo menos darle un beneficio lógico y razonable como el que tienen que tener los jubilados en estos tiempos que corren? Yo siempre, bueno, seré utópico, ¿no? Pero sí, siempre tengo la esperanza de que alguien por lo menos, Ajá, no sé, si alguien lo escucha, que por lo menos tome nota y diga, bueno, es una idea. claro, ajá, Puede gustar, no, es una idea gruesa, ¿no? Obviamente, sí, puede gustar, es perfectible, pero por lo menos para poner sobre la discusión, ¿no? En claro, definitiva, que puedan discutir tributaristas, previsionalistas, legisladores, jueces, es decir, todo el arco político, todo el arco social, los sí, actores sociales que intervienen en este sentido. Que por otro lado, el jubilado, al tener más dinero en su bolsillo, también claro, tiene va a terminar otro consumiendo más. poder de compra, ¿no? Es Que no el tenga poder que de estar compra. mendigando como lo que está pasando hace años en la Argentina. Es Exactamente, vergonzoso. exactamente, porque eso en definitiva, ese dinero lo va a destinar seguramente en otros recursos, con otros recursos, Totalmente. y ese Ajá, receptor de ese dinero va a pagar otro tipo de impuestos. Si ajá. no es que, digamos, debería generar un costo fiscal exorbitante al Estado, ni mucho menos, ¿sí? Ajá. En ese sentido. Teniendo en cuenta, digamos, esto que viene pasando hace tantos años en la Argentina, ¿vos crees que desde la justicia puede haber una apertura como para habilitar esta serie de reclamos que podrían generar justamente los jubilados en la Argentina a mediano plazo? Entiendo que sí, entiendo que sería un caso, entiendo que un juez por lo menos le va a dar seriedad al Ajá, reclamo, y en todo caso, esto uno desearía que sea lo más rápido posible y eventualmente esto tendría que en algún momento definirlo la Corte Suprema de Justicia, ajá. ¿sí? Es decir, Porque la Corte viste que han Suprema de pasado añares y décadas de un montón de iniciación de juicios justamente contra el Estado, con el PAMI, con la ANSES, por las desastrosas prestaciones y la falta de pagos adecuados, elementales para que nuestros mayores puedan tener justamente un subsidio adecuado, que se despilfarran un montón de otro tipo de cosas, que se ven diariamente que el dinero está, pero que se despilfarra en otras cosas con intención sencillamente de tipo político, especulativa, ¿no? a ver, el amparo por definición es un proceso sumarísimo, Ajá, rápido, es sí, decir, en líneas generales los jueces
que tramitan en contencioso administrativo suelen declarar este tipo de causa como de puro derecho. ¿Qué significa? Ajá, No necesitan discutir, con lo que hay les claro, basta para poder, digamos, resolver, con lo cual, de un punto de vista procesal, no debería ser algo lento, ¿sí? sí, Entre primera y segunda instancia. Y eventualmente entiendo yo que esto va a tener que resolverlo, o debería resolverlo en un momento la Corte Suprema de Justicia, y sí, fijar una postura. Es más, la Corte Suprema de Justicia, de llegar un caso, por ajá, ejemplo, podría incluso convocar audiencias públicas. claro, Es ajá, decir, la Corte Suprema de Justicia puede incluso abrir un mecanismo cuando son temas de interés general, sí, ¿sí? Abrir una instancia que se llama audiencia pública, una suerte de audiencia pública, donde se llaman lo que denominan amigos del claro, tribunal, amicus curiae, que se llama, sí, donde, bueno, expone cada sector de alguna manera ciertos argumentos, sin ser parte en el proceso, pero que ayudan a la Corte Suprema de Justicia a tomar algún tipo de decisión. Lo que se necesitan muchas veces son resoluciones o decisiones, para claro, no hacer un juego de palabras, decisiones revolucionarias, ajá, decisiones lo que se denominan activistas. Es decir, claro, ¿qué significa activista? Ante el letargo del Congreso, que puede existir porque estemos inmersos en otro tipo de discusiones, inmersos en una campaña electoral, uno lo entiende. Es claro, decir, si uno tenemos que defender la democracia, es decir, tal no, de cual, ninguna manera ponerla en duda, ¿no? Por exacto, supuesto. ajá. Pero bueno, hay taras que existen. Pero justamente muchas veces los jueces, de alguna manera ese letargo que tienen los legisladores, Sí, porque hay mucha dilación, ¿viste? Hablan muchos y tiran propuestas que no tienen nada que ver con la realidad de las necesidades que tiene la gente, ¿no? Y más un sector como el de la tercera edad que está constantemente hackeado por esta tremenda devaluación, estos aumentos desmedidos que hay, y tampoco le dan ningún tipo de respuesta. La cosa siempre es tremendamente lenta, ¿no? tremendo insisto, no llegan las respuestas, genera angustia Claro. y por supuesto se posponen las soluciones. Eso tampoco es posible. Y Ajá. para eso justamente la justicia, de alguna manera, es el último reducto, ¿no? Donde uno puede refugiarse, Recurrir, ¿no? claro, sí. Es decir, siempre el Poder Judicial se autodefinió como guardián de las garantías constitucionales. Ajá. Dentro de las garantías constitucionales, indudablemente está justamente que el haber jubilatorio no se vea confiscado, Ajá. ¿sí? Por el poder estatal, que en este caso es la potestad de imponer tributos, como ser, en estos casos particulares, el IVA. Claro. Aparte es un tema que afecta a cientos de miles de personas, o sea, eso tendría que Esto, concientizar también a los funcionarios y a los jueces que realmente es un sistema tremendamente perverso, lo que decíamos recién, ¿no? O sea, que tiene un trasfondo realmente muy, pero muy vergonzoso, muy decadente en estos tiempos que corren también, ¿no? sí, sí, por supuesto, pues, insisto, esta pata política, ¿no? Sí. Que decía antes de que Mm. justamente el IVA es un típico recurso coparticipable, con lo cual nadie va a querer largar, en cierta manera, Claro. fíjese que cuando muchas veces se ha discutido bajar el IVA, o se ha discutido, por ejemplo, ciertos sectores Sí, que sí. siempre el IVA, bueno, los gobernadores o Se del quejan, Senado, los sí, senadores seguro, sí, protestan, ¿no? han protestado porque Sí. dijeron, bueno, miren, si ustedes bajan esto, van a haber menos recursos que nosotros vamos a recibir. Y bueno, Y pero ahí va a tienen ser que siempre el tema. despilfarrar menos, ¿viste? Hacer menos campaña política y realmente redistribuir esos dineros que despilfarran en la sociedad, en la gente que realmente lo está necesitando y que lo está pasando muy mal, ¿no? O sea, eso es lo que hay que Exactamente. empezar a concientizar a los funcionarios y a los políticos de la Argentina, a ver si terminan con esta corruptela, con este choreo permanente y empiezan a derivar los presupuestos donde corresponden y achicar en donde tengan que achicar, no en hacer estas payasadas permanentes que siempre terminan afectando justamente a nuestros mayores y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Exactamente. Implica ni más ni menos que administrar correctamente Ahí está recursos la que cosa, son claro. muy, muy escasos. Es Ajá, decir, los recursos que recibe el ANSES son muy escasos, los recursos que recibe el PAMI son muy escasos, y especialmente el PAMI, donde, en definitiva, los recursos que recibe tienen que ser direccionados a dar las prestaciones médico-asistenciales para sus jubilados, como cualquier obra social, en definitiva. En seguro. la medida que eso, fíjense que el PAMI está históricamente intervenido o su director ejecutivo es designado por el Poder Claro. Ejecutivo.
en definitiva por algo Ese es será. otro temita también que va a haber que empezar a prolijarlo, ¿no? Porque deja mucho que desear por la cuestión de que se utiliza justamente la caja de los jubilados para temas políticos de una manera vergonzosa y descontrolada, ¿no? Hay mucha cuestión rara girando alrededor justamente de estos organismos que no están en las manos ni son controlados justamente por los propios jubilados. Debería existir algún tipo de comisión o de reorganización de este sistema para que no sea tan descontrolado como lo que se está viendo constantemente, de alguna manera esto, Pablo, ¿no? Sí, debería, bueno, es decir, el instituto, el PAMI está de alguna manera auditado. Lo que uno no conoce son los resultados de esas Claro. auditorías, ¿sí? Ajá. Ese es el tema, o si es que se hacen, uno lo desconoce, Sí, si es que se hacen con cierta regularidad. Lo que debería seguramente, o lo que deberían hacer las auditorías es, por ejemplo, determinar año tras año, por ejemplo, en qué se gastó ahí ese está, dinero. Por ejemplo, exacto. si hubieron préstamos, cuánto se destinó, a quién se Exactamente. destinó, a qué tasa de interés se Claro. destinó, Ajá. pagaderos Porque en esto está cuánto generando una tiempo. gran cantidad de sospechas y de dudas de estos manotazos que se pegan justamente en estas cajas tan necesarias para resolver justamente las necesidades que tienen nuestros mayores. Es muy preocupante y llama poderosamente la atención que no haya claridad justamente de los organismos para ver a dónde van a parar esta gran cantidad de millones de pesos que muchas veces quedan ahí flotando y que la gente no tiene conocimiento de dónde van a parar, ¿no? Exactamente, y además el caso particular de PAMI, ¿sí? Es un organismo donde todos, las personas en relación de dependencia incluso, Y sí, no necesariamente hay que estar jubilado para aportar al PAMI. Los activos, es decir, los trabajadores activos también aportan para el PAMI, seguro, ¿no? claro. Si uno se fija en su recibo como Y sí, jubilado, van a ver que hay un 3% imputado a lo que se llama la ley 19032, que no es más ni menos que la ley que crea el PAMI. Con lo ajá, cual todos los ciudadanos, lo cual el PAMI está muy bien pensado ajá. como institución. Pero hay que Bueno, tratar de ordenarlo, ¿no? Porque se han pasado muchos años realmente donde se nota que cada vez es un desorden, un descalabro y que nadie sabe realmente, como lo decíamos hace un rato, dónde va a parar esa cantidad de millonadas de pesos que están dando vuelta y, bueno, generan un montón de incógnitas, ¿no? claro, los abogados en general tenemos una suerte de termómetro que son los reclamos Sí, judiciales vía de amparo, ¿no? Es decir, los ajá, tipos de amparo y la calidad de amparos que se hacen. Por ajá, ejemplo, es decir, hay amparos oncológicos, por claro, ejemplo, contra el PAMI, donde de repente el PAMI cumple a través de una medida cautelar un mes, 2 meses, y después deja de cumplir. claro, ese es el Eh, tema. bueno, y eso da cuenta, ¿no? Por un lado, obviamente, el tema moral, un tema moral que subyace en todo esto, pero el tema de Sí, la administración de esos recursos, ¿no? ajá, ¿Por qué uno observa que van direccionados a determinados sectores o a determinadas situaciones cuando en realidad debería prioritariamente destinarse a dar servicios de salud de calidad a los jubilados para que incluso no tengan la necesidad de cuando se jubilan pretender conservar una prepaga que también termina abusándose a sabiendas claro. que ese jubilado no tiene la opción de irse a otro lugar. Claro, no la puede O sea, pagar tampoco, porque y realmente tampoco se puede ahí pagar. está el gran abuso que tienen las prepagas y también el descontrol del Estado, que no ha sabido ordenar este tema, ¿viste? Han hablado infinidad de veces ahí en el Parlamento de la Argentina, pero no resuelven esta cuestión de esta serie de tramoyas que se generan entre las prepagas y algunos organismos del Estado que manipulan realmente directamente la salud, que está en un estado preocupante en la Argentina, porque ha habido un abandono tremendo y hay una inconsistencia y una mala fe en muchas oportunidades de los propios directivos de los organismos, ¿no? Sí, esto, evidentemente, a ver, todo esto demuestra, ¿no? Es decir, el carácter, utilizo un término que se utiliza en el ámbito de la defensa del consumidor, el carácter hipervulnerable Claro. del jubilado. Entonces, Ajá. esa hipervulnerabilidad lo que hace es justamente tener que robustecer los mecanismos de control y de protección del ejercicio de los Qué derechos. palabra esa palabra que vos acabas de mencionar es muy impactante, hipervulnerabilidad, ¿no? Exactamente, sí, así Que, han sido calificados claro, por una resolución de la Secretaría de Comercio, ¿sí? ajá, Que a los, digamos, justamente a los jubilados, a los mayores incluso de 70 años o en determinadas condiciones, como personas hipervulnerables, ¿sí? sí, Es un ajá. término jurídico, ¿sí? No es un término que lo haya inventado yo. Ahora, en países como Japón o en China, en Europa, cuidan a los mayores. En la Argentina como que los tiran como un trapo, viste, que ya no sirve más, ¿no? Qué tema realmente muy impactante esto que estamos viendo en los últimos tiempos, donde se ha
deteriorado tremendamente el respeto y el cuidado de los mayores, ¿no? Gente que ha aportado y que ha hecho la patria de alguna manera, que se ha esforzado, que ha hecho los aportes correspondientes y después llega a esta edad donde realmente empiezan a padecer y a sufrir tremendos momentos en su vida, ¿no? Qué injusto que lo que está haciendo el propio Estado de la Argentina al desconocer y al dejar como abandonados a nuestros mayores porque no les permite tener los recursos básicos y elementales, ¿no? Sí, yo seguro que los recursos están, seguro que están. Digamos, uno cuando Pero estudia están las mal leyes, las distribuidos. normativas, los recursos Claro. están. Cuando uno lee o analiza las leyes, las normativas, las fuentes de financiación, Ajá. etcétera, los recursos están. Y por un lado, cómo se administra. Sí. Y bueno, por supuesto que las sociedades que más han trascendido justamente han sido aquellas que respetaron a sus mayores, ¿no? Es Ajá. decir, y si nos podemos remontar a la antigüedad, ¿no? Es decir, es Así decir, es. donde habían instituciones justamente que hacían hincapié en la edad como factor, ¿no? de madurez y de toma de decisiones. El Claro. propio, no me quiero me puedo Sí. remontar miles de años, el Senado en Ajá. Roma, por ejemplo, o la Jerusía, por ejemplo, que eran en las ciudades-estado de Grecia, ¿no? Ajá. Digamos, de ahí viene la palabra Geronte, ¿no? También, incluso esa raíz, pero es decir, las sociedades que han trascendido, de Sí. alguna manera fueron aquellas que respetaron y valoraron, digamos, el sector poblacional de lo que hoy llamamos la tercera edad. De hecho, jubilación viene de la palabra jubileo, alegría, ¿no? Claro. Así que, Es otra bueno, cosa, que lamentablemente aquí en esta parte del planeta no existe, ¿no? Es todo lo contrario, padecimientos. Pero tenemos ejemplos como, no sé, en países del norte, Estados Unidos, en Europa, en Japón, hasta en la China, por ejemplo, que están con un promedio estimativo en un rango de $800, promedio básico, ¿no? Vos fíjate la diferencia tremenda que hay, cuando tienen también, por supuesto, valores mucho más caros, más altos en lo que es el tema de la alimentación y de la cobertura de salud, no tiene realmente un raciocinio lo que está pasando en la Argentina en ese sentido, ¿no? no, de ninguna manera, es decir, insisto, es decir, yo lo veo a diario, sí, la angustia, la preocupación, Claro, y el, totalmente. y el jubilado tampoco pide demasiado, no es que pide, imagínense que, es decir, no pide demasiadas cosas que le resuelvan, pide que le resuelvan cuestiones muy puntuales, Claro. su ingreso, incluso el ocio, ¿no? Es decir, Sí, que imagínense, tampoco uno está, podría, digamos, viable para la gran mayoría, o sea, algunos privilegiados lo pueden hacer, ¿no? Ese es el otro tema también muy patético. Se sacaron muchos de los planes tradicionales que había, se recortaron por todos lados. Es muy angustiante para los mayores tener que transitar justamente el final de su vida o la última etapa de la vida en estas condiciones, ¿no? Paupérrimas que tienen, lamentables. sí, exactamente, coincido, es tremendo esa realidad. Y de alguna manera lo que uno está observando es que los distintos gobiernos no pudieron resolver, Ahí está la cosa, no ¿no? pudieron resolver problemas muy concretos, porque no No han son querido, problemas. no ha habido buena voluntad, hay inoperancia, Pablo, o es un combo de todo esto que estamos hablando en el día de la fecha, donde realmente los funcionarios tienen que empezar a tomar conciencia y a trabajar y a cumplir las promesas, ¿no? Porque en campaña, viste que todos hablan, pero ya han pasado décadas en la Argentina, esto no es de una, dos, tres, tenemos más de 6, 7 décadas con el mismo problema y cada vez se profundiza más, ¿no? Se va deteriorando más justamente el tema. Sí, yo entiendo que no ha sido prioridad. Si yo insisto, siempre, yo quiero siempre, a pesar de todas las cosas malas, yo quiero Sí, partir siempre de la buena fe de nuestros claro. representantes, de nuestros gobernantes, Sí. pero es decir, entiendo que no ha sido prioridad, es decir, solucionar este tipo de temas, Ajá. ¿sí? No ha sido prioritario, Bueno, dejamos ¿sí? planteado por lo menos la inquietud, que eso es fundamental como para que empiecen a tomar conciencia que hay que trabajar en serio, en el campo de acción, ¿no? Exactamente, y en esto también yo quiero ser responsable, ¿no? Porque fíjese, yo le dije, los gobiernos no han podido Sí, solucionar, estoy diciendo la demo, porque muchas veces justamente esta crisis que uno la ve palpable, que uno la ve tangible en la calle, cuando uno ve, por ejemplo, no sé, un noticiero que aparece llorando un jubilado que sí. se descarga, que hace ese tipo de catarsis, ¿no? Ajá, Muchas veces uno, lo que sí observa a ciertos políticos, como ajá. para desligarse de alguna Claro. manera o aminorar su responsabilidad, dice, bueno, la Sí, democracia sí, no sí. pudo resolver, no.
no es que sea la democracia, porque la democracia es una forma de gobierno, sino los gobiernos, es decir, las distintas conducciones Sí, del Estado no pudieron resolver un sí. tema muy, muy concreto como Claro. es el bienestar de la Nunca se tercera edad. comprometieron en serio, siempre prometieron, hablaron, ¿viste? Pero bueno, ya es hora realmente de que empiecen a hacer las cosas como corresponde porque hay un cansancio y una tremenda saturación de parte de la sociedad de esta viveza criollo de la dirigencia política que se apodera justamente de las cajas de distintos sectores y que realmente uno no sabe realmente qué es lo que hace, dónde termina realmente ese dinero, ¿no? Esta especulación, esta manipulación constante que vemos desde hace décadas, ¿eh? Exacto, eso justamente ha sido algo histórico, el tema de, ¿no?, de apropiarse de ciertas cajas, o de por lo menos de utilizar las cajas para otro tipo de destinos, y es lo que generó, lo que ocasionó las distintas emergencias previsionales en los años 80, Claro. que fue el preludio de lo que Mm. después fue la ANSES, es decir, porque la ANSES justamente vino de alguna manera a unificar varias cajas Sí, que estaban quebradas, claro. ¿no? Que Ahí porque está. justamente como es decir, eran cajas que no pagaban a jubilados porque no había todavía jubilados en demasía. Y Sí, bueno, cuando esas personas se tuvieron que jubilar, se encontraron con la en los sorpresita. años 80 con la sorpresa de que Claro. no existía, ese dinero no existía, ¿no? Porque justamente jubilación previsional, viene la idea Ajá. esta también de previsión, de Claro. prever, ¿no? De un futuro que va a ocurrir, ¿no? En Seguro. definitiva, en algún momento va a ocurrir. Lo que pasa es que uno no avisora que uno se va a jubilar de acá a 30 años Claro, o ahí de acá está a la 20, cosa. pero en algún momento llega. ¿Y cómo llegamos? Porque viste que hay alta preocupación, Pablo, ¿no? Con el tema justamente de las jubilaciones futuras, cuando realmente hay una decadencia y un declive total en lo que es las oportunidades laborales para la gente, donde el Estado realmente está prácticamente manipulando arriba del 70% de la posibilidad laboral en el país. Es una situación realmente que si no toman el toro por las astas, como quien dice, va a ser de alta gravedad en un futuro, ¿no? Sí, yo Es muy entiendo que compleja. debería haber una agenda muy clara, 10, 15 puntos prioritarios y discutir sobre esos puntos, Ajá, ¿no? Jubilación, educación, salud, sí, es decir, poner realmente, explicitarlo mucho más en las agendas y hacer discusiones profundas. Si no, claro, bueno, siempre van a ser esto, como decía, estos parches. Es sí. decir, de hecho, por ejemplo, Pero es el tema necesario hacer un debate realmente donde se toquen estos temas porque son lo que todavía la gente viene notando que no se han resuelto y que son de altísima preocupación, ¿no? Es llamativo que no se esté trabajando con algún plan, con algún proyecto, así que bueno, por eso lo estamos exponiendo en el día de la fecha a ver si podemos concientizar a los representantes del pueblo, a los diputados, senadores, a los legisladores, inclusive de cada provincia, que empiecen a tomar conciencia de lo que pasa en sus pueblos, en sus ciudades, en sus provincias, ¿no? sí, sí, por supuesto. La verdad, una cuestión que me ocurre como idea debería ser que los legisladores abran esta agenda, ¿no? Sí, Como fue, digamos, en otras épocas, en otras épocas incluso de la historia, ajá, se abría el espacio y decían, bueno, miren, tráiganme proyectos o ideas, temas que tal cual. tengamos que, Claro, que tratar, ¿no? Exclusivamente a eso. Bueno, vamos a dedicarnos un mes exclusivamente a por lo menos poner en agenda esta temática y que la ciudadanía, a través sí. de organizaciones, a través de una manera bastante que sea prolija, lleven las inquietudes que tiene este sector. Ojalá. Claro, puntualmente son datos que realmente no hay que descuidarlos, que es lo que estamos notando, que muchos legisladores permanentemente plantean este tipo de cuestiones, pero que realmente no las profundizan, no las investigan, no las estudian, no hay un debate consciente de estas necesidades que están teniendo los jubilados en la Argentina, que ya vienen de muchos años de sufrimiento y padecimiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Es increíble que por lo menos yo he visto muchos proyectos de ley, leo Sí, proyectos de ley justamente muchas veces para argumentar ciertas posturas. claro. Nunca, por lo menos hasta a la fecha, nunca vi eh, este tipo de proyectos que le mejorarían la calidad de vida seguramente al, al jubilado, en Claro. definitiva. Bueno, ¿Sí? vamos a comentarle, Pablo, a la gente que quiera asesorarse o tener algún tipo de información al respecto que nos puede contactar a través del
WhatsApp directamente de Galáctica Internacional, el 54911-2186-1363, a través de la línea directa, el 6380-2151, o desde el correo electrónico galacticaradiotv@gmail.com o contacto@galactica.com.ar. Todas las inquietudes que ustedes tengan, nuestros mayores, las personas de la tercera edad, pueden contactarnos y en todo caso el doctor Pablo Lieberman les va a clarificar o les va a dar alguna respuesta concreta a todas las inquietudes que tienen ustedes como seres humanos, ¿no? Como para saber cómo defenderse y de qué manera él puede aportar alguna herramienta que los ayude a mejorar justamente su calidad de vida. Pablo, estamos continuando seguramente en los próximos días con otros temas tan interesantes como el de hoy. Creo que esto marca un antes y un después de la problemática justamente del sector de la tercera edad, y estamos un poco tratando de marcar un estilo diferente para orientar adecuadamente a nuestros mayores, que eso es lo fundamental, lo que está haciendo falta desde hace décadas en la Argentina, y es momento de empezar a clarificar para que se tomen respuestas y soluciones razonables para ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, y por supuesto agradezco este espacio y poder difundir estas ideas que ojalá aprendan a alguien, ¿no? Y pueda ser la punta de una pequeña solución de problemas muy concretos. Claro. Bueno, la gente, los oyentes saben, los oyentes y televidentes de Galáctica, que estamos un poco trabajando para eso, ¿no? Para acompañarlos en estos procesos realmente difíciles y para tratar de alguna manera mejorarles la calidad de vida, Pablo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, ese es por lo menos el objetivo que me he propuesto, ¿no? Perfecto. Bueno, nos estamos viendo en la semana. Vale, muchas gracias. Igual cualquier inquietud, en cualquier momento estamos en contacto contigo porque van surgiendo, viste, día tras día novedades impactantes como la que acabamos de tocar en el día de la fecha. Pablo, un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grandote y a la audiencia. Bueno, oyentes y televidentes, hasta aquí compartimos el consultorio previsional con el doctor justamente Pablo Lieberman, especialista en temas de la tercera edad. De alguna manera la idea es tratar desde este consultorio efectivo, clarificar las dudas que ustedes puedan tener para que puedan jubilarse mejor y puedan de alguna manera también restablecer esa tranquilidad que se ha perdido hace mucho tiempo en la Argentina. Nos vemos en cualquier momento. Gracias para compartir consultorio previsional en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación.